Bueno, entonces continuando con los genes y su expresión, vamos a encontrar unos procesos que se conocen, o bueno, unas características más de todo de los genes y la dirección en las que se sintetizan, que se conoce como asimetría de la transcripción. Entonces la asimetría de la transcripción significa que solamente se transcribe para cada gen una de las dos hélices de ADN, o sea, una de las cadenas de ADN. ¿Sí? Una de ellas se toma como molde para producir ADN, ¿sí? Que es la codificante o la hélice sentido, y la otra es la hélice de ADN molde. ¿Sí? Eso como repaso pues a lo que habíamos dicho, pero miren, lo importante es que no siempre una de las cadenas resulta ser la codificante y no siempre la misma cadena resulta siendo la molde para todos los procesos. Entonces, dependiendo el gen y cómo se oriente la secuencia, algunos genes se van a transcribir, por ejemplo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Le podemos dar un nombre, cadena negativa o cadena positiva, a cada una de esas cadenas, y todos los genes que se encuentren en una de esas cadenas, por ejemplo, la negativa, aquí el gen B, donde se lee hacia el lado izquierdo, le vamos a decir, bueno, se transcribe de una manera negativa, o le podemos también decir que se transcribe de una manera positiva. Entonces, ¿de qué? Cómo se dé el transcripto, hacia qué dirección se transcriba, y si está sobre la cadena positiva y la cadena negativa. Eso se asigna en los nombres pues de una manera con algunas normatividades, digamos, para que todas las personas la entiendan, y generalmente pues va asociada a cada uno de los cromosomas, ¿sí? Pues más de esto lo vamos a ver en bioinformática. Bueno, entonces identifiquemos cuáles son aquellas moléculas que están jugando un papel importante en lo que es el fenómeno de transcripción en este proceso. Entonces, en este proceso vamos a tener unas maquinarias, ¿sí?, que están asociadas a unas enzimas. Bueno, primero vamos a tener que tener ADN, proteínas que son factores de transcripción, RNA polimerasa, ATP, ¿sí? Y vamos a ver cómo empieza entonces a darse este proceso. Entonces, lo primero es que llegamos a la unidad de transcripción, que es el gen. En el gen se van a identificar unas secuencias específicas en el promotor. Por ejemplo, secuencias como la caja TATA, T-A-T-A, son secuencias, ¿sí?, repetitivas que van a ser posible ser identificadas por factores de transcripción. Entonces, lo primero que se va a unir al promotor, ¿sí?, que es este de acá, son factores de transcripción. Hay otras regiones también que regulan, que son por ejemplo enhancers, o sea, silencers, que son secuencias de ADN que pueden potenciar que el gen se exprese más o silenciar el gen, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos regulación de la expresión génica. Pero entonces, lo importante y el detalle es que aquí en estas zonas de regulación van a unir unas proteínas que son los factores de transcripción. ¿Listo? Entonces, el factor de transcripción siempre se une a el promotor, ¿sí? Por ejemplo, aquí está la proteína TBP, que es la proteína de unión al factor al promotor, ¿sí? Entonces, la proteína se une. Una vez que se ha localizado esta posición, se empiezan a acoplar otro tipo de maquinaria, otro tipo de proteínas. Entonces, vemos aquí otro factor de transcripción, el 2B, por ejemplo, ¿sí?, que empieza entonces a incorporar una maquinaria, ¿sí?, que lleva finalmente a que la RNA polimerasa se una. Entonces, miren que en el promotor se van a unir los factores de transcripción. Una vez se unen los factores de transcripción, llaman a la RNA polimerasa, ¿sí? La RNA polimerasa entonces se posiciona en el primer nucleótido después del promotor, ¿sí? Se acoplan unas proteínas
Y finalmente, pues todo esto funciona con energía. Entonces la energía se obtiene a partir de la hidrólisis de ATP, ¿sí? Entonces va ahí y una vez hidrolizan, abren la cadena, ¿sí? Y la RNA polimerasa empieza entonces el proceso de síntesis de RNA. Bien, hasta que llega ¿a dónde? A la finalización del gen, la secuencia de fin, en donde ya la RNA polimerasa se suelta. Entonces al final, miren, vamos a tener una hebra de RNA. Bueno, entonces de este proceso vamos a tener algunas características. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay una participación de enzimas que sintetizan la cadena nueva de ácidos nucleicos complementarias, ¿sí?, al ADN molde, ¿sí?, a la que es la plantilla. Al final del proceso se forma una cadena de ribonucleótidos, ¿sí?, que corresponde a una cadena de RNA. La enzima que cataliza este proceso principalmente es la ARN polimerasa, que polimeriza la RNA. Y se dice que la ARN polimerasa pues puede iniciar la transcripción de novo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no necesita nada, solamente que abran la cadena y ella empieza a trabajar. Vamos a ver que hay otros tipos de polimerasas que necesitan un pedacito de cadena doble para empezar a trabajar. Y bueno, en este proceso, ese producto que se obtiene de ARN mensajero impide que mientras está pasando la RNA polimerasa, pues las dos cadenas vuelvan a tener los enlaces, los puentes de hidrógeno que les permiten entonces interactuar. No permite entonces que se aparen las bases mientras se está sintetizando el RNA. Bueno, entonces ahora vamos a ver las moléculas protagonistas dentro de este proceso. Son 5, ¿sí? Pues las podemos clasificar en 5 grupos. Primero el ADN, que es el ADN molde, el ADN de plantilla. Los ribonucleóticos, la ARN polimerasa, los factores de transcripción y las proteínas adicionales que vimos que se acoplan a los factores de transcripción. Adicional a esto, pues van a haber muchas proteínas adicionales que están unidas con mecanismos post-transcripcionales que están unidas en la regulación. Bien, entonces empecemos por los ribonucleótidos trifosfatados, ¿sí? Aquí lo encontramos. Entonces recuerden que un nucleótido con un solo fosfato es el que configura entonces simplemente a la molécula de ADN o ARN, compone, pero cuando se están introduciendo a la cadena se necesita energía. Entonces, estos dos fosfatos adicionales, al hidrolizarse, liberan energía suficiente para formar el enlace, ¿sí?, con el siguiente nucleótido, ¿sí?, el enlace fosfoéster, ¿sí? Es importante destacar que este OH en esta posición, que era la posición 3', es por donde se adicionan los nucleótidos, ¿sí? Recordemos que en el caso del RNA, nosotros vamos a tener una ribosa con un OH en la posición 3' y otro en la 2', ¿sí? La idea, entonces, es que la adición de nucleótidos se va a llevar a cabo por este OH y se da gracias a que los nucleótidos, los ribonucleótidos, bueno, son trifosfatados, y cuando se hidrolizan estos dos, entonces da la energía suficiente para unir aquí un fosfato del siguiente nucleótido, ¿sí? Entonces, recuerda, siempre va quedando en una dirección fosfato 3' OH, ¿sí?, fosfato OH, es decir, 5' 3'. Ese es el centro de la síntesis, siempre de 5' hacia el OH, hacia 3'. Bien. Bueno, entonces cuando se está dando la formación, tenemos aquí los nucleótidos, ¿sí? Aquí están los nucleótidos trifosfatados, por ejemplo. Entonces lo que vemos es que para que exista este enlace con este fosfato,
pues prácticamente hay una hidrólisis de los fosfatos a través de agua. Estos fosfatos o grupos pi vuelven a estar disponibles para después adicionarse en cualquier otra molécula, ¿vale? Pero aquí permite entonces hacer este enlace, ¿sí? El fosfodiéster. Bueno, lo importante, ¿sí?, es recordar que siempre se añaden a través del extremo 3'. Bueno, entonces tenemos el ADN plantilla o el ADN molde, ¿sí?, el complementario al ADN la decodificación, ¿sí? Entonces, miren, recuerden, siempre va a tener un promotor donde se van a unir los factores de transcripción, exones e intrómenes y una secuencia de terminación, ¿sí? En esta secuencia promotora, los factores de transcripción se unen y una vez se ensamblan, llaman, digámoslo así, a la ARN polimerasa para que empiece a complementar la cadena molde, ¿sí?, con ribonucleósidos que recuerden que están trifosfatados. Bueno, otra de las protagonistas resulta ser la AN polimerasa. Entonces es una enzima que lo que permite es abrir la doble cadena y empezar a sintetizar al complementar la cadena molde con los nucleótidos por un lado, ¿sí? Entonces ella tiene unos plegamientos espaciales muy importantes que lo que permiten es que tomen el ADN, lo abran, lo desenreden un poco y lo complementen. Bueno, entonces la ARN polimerasa, como mencionábamos, siempre tiene una dirección para polimerizar, es polimerizando de 5' a 3', pero entonces hay que tener muy en cuenta la dirección de lectura. Si ustedes ven esta cadena, que es la parte de abajo, la 3', ¿sí?, va 3' hacia 5'. ¿En qué dirección lee la ARN polimerasa a esa cadena molde? Bueno, de 3' a 5'. Entonces, siempre decimos que las polimerasas leen la cadena que van a complementar de 3 a 5', pero sintetizan en dirección 5', 3', ¿sí? Todas las polimerasas hacen lo mismo. Aquellas que lo hacen al contrario se llaman retrotranscriptasas. Entonces las retrotranscriptasas pueden hacer un proceso de lectura del ADN de 5' a 3', sintetizando entonces al contrario. Bueno, pero hay que ser muy cuidadoso con las retrotranscriptasas, ¿sí?, porque uno puede decir, bueno, leen al contrario, pero lo que realmente están haciendo ellas es que toman el RNA y lo vuelven a convertir a ADN. Bien, entonces ellas leen el RNA de 3' a 5' y lo complementan, ¿sí? Entonces cuando lo empiezan a complementar, nosotros vamos a obtener esta cadena, ¿sí?, 5', 3'. Y entonces, pero ya sería una cadena de DNA. Por eso es que uno puede a veces confundir que esta polimerasa puede ir hacia el otro lado. Entonces, en términos prácticos, podemos decir que la retrotranscriptasa es otra polimerasa que lo único que hace es pasar RNA a DNA. Y las RNA polimerasas lo que hacen es pasar de DNA a RNA, ¿sí? La dirección de lectura de las polimerasas siempre va a ser la misma, siempre. De 3' a 5'. Y sintetizan de 5' a 3' la ARN. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver qué tipos de polimerasas hay y las características principales en el próximo video.